están? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la sesión 2. Vamos a continuar con los tonemas y variantes lingüísticas del español. Para ello vamos a eh, trabajar nuestro libro, nuestro texto, todavía en la página 68. Luego vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces, para entender un poquito lo que significa las características de la cadena hablada, debemos comprender o debemos tener en mente que la forma en que utilizamos la fonología o el fonema en sí nos dicen, cuando expresamos algo, la capacidad tónica en la que estamos nosotros expresando nuestra voz. Es de recordar, en el primer video que les envié, hablamos de los elementos segmentales y los elementos suprasegmentales. Es de recordar que uno se enfoca en el sonido y otro se enfoca en la calidad del sonido, ¿verdad? Para ello es importante que ustedes lo analicen. Ahora pues vamos a ir avanzando y vamos a hablar un poquito del tonema. Los tonemas son muy determinantes dentro de la forma en la que nosotros hablamos dentro de las oraciones y cómo nos expresamos. Nos lleva desde el pretonema hasta el acento nuclear, que es el que indica la fuerza y la capacidad en la que estamos nosotros hablando. El tonema es el elemento más importante del patrón melódico. Esto es muy importante que lo analicemos. Los patrones melódicos se encuentran en la música como en la forma en la que nosotros hablamos, la intensidad, la melodía o la calidad de la voz que nosotros tengamos. Pues es la parte que más o que aporta los mayores recursos expresivos del discurso. Esto es importante. Nosotros cuando hablamos pues planteamos un discurso. Independientemente de la calidad del contenido del discurso, constantemente expresamos tonemas. Es ese patrón melódico de calidad que utilizamos. Avancemos. El tonema es la altura musical final de cada grupo fónico. Se refiere al sonido. Es en cada tonema en donde está lo lingüísticamente significativo, o sea, lo importante, lo que nosotros damos a entender cuando hablamos. En la entonación, vea esto, usted no sé si de repente ha escuchado, bueno, vos no estás entonado cuando hablas o cuando cantás. La entonación se refiere a esa fuerza o intensidad que nos distingue de lo que estamos tratando de expresar. Pues permite distinguir, por ejemplo, los enunciados afirmativos, los interrogativos, de los exclamativos, enunciados acabados, de los incompletos. Lo interesante acá está en lo afirmativo, lo interrogativo, los exclamativos. En su libro, en la página 68, en el párrafo de tonemas, en la parte de hasta abajo nos aparecen los diferentes tipos de tonemas, ¿sí? Entonces, independientemente del uso de lo interrogativo o lo exclamativo, hay un tonema. La diferenciación de la forma en la que utilizamos el sonido de nuestra voz. Por favor, que se les quede, chicos. Aquí tenemos un ejemplo. Vuelve pronto. Aquí encontramos un pretonema. Vuelve pronto. Y el tonema sería la fuerza o la medida en que nosotros utilicemos la palabra final. ¿A quién madruga? Bueno, sabemos todos que Dios lo ayuda. El pretonema, ¿a quién? Tonema, madruga, Dios lo ayuda. Entonces, a veces utilizamos los diferentes sonidos para poder expresar algo. Es por ello que los tipos de tonemas pueden ser interrogativos, puede ser una orden, puede ser una orden directa o indirecta, puede ser retórico, puede ser una afirmación o exclamaciones, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces el pretonema anticipa al acento nuclear, que es la mayor fuerza, ¿verdad? ¿A quién? Pretonema, madruga, y hablamos de un tonema. Vamos a un ejemplo. Ese está en su libro. Me saqué el premio mayor. Vemos que me saqué el premio es nuestro pretonema. Mayor es la expresividad porque es grande. Me saqué el premio mayor, el más grande de todos. Entonces todos los que estamos alrededor comprendemos que es lo más importante, es el top, digamos, del premio. O sea, me volví millonario, en otras palabras. Y ejerce la fuerza del acento nuclear, que se le conoce en este tema como la mayor intensidad dentro de la oración. Muy bien, chicos.
yo espero que estemos analizando esto realmente en el aula virtual. Es necesario que todos leamos. No es como estar en clase, ¿verdad? En clase pues el docente explica, se deja tareas o muchas tareas, pero aquí nosotros necesitamos leer. Leer es muy autodidacta. Esta metodología a veces cuesta un poquito, pero yo sé que ustedes son bien pilas. Entonces esto está ubicado en la página 68. Muy bien, avancemos. Vamos a entrar de lleno a otro tema muy importante que son las variantes lingüísticas del español. Aquí es muy interesante porque nosotros cuando hablamos, en el contexto en que estamos, en el lugar donde nos presentamos, variamos la forma en la que hablamos, desde un punto histórico hasta un punto contextual y formal en el lugar en donde estemos. Entonces, dice que las variantes lingüísticas es una modificación que sufre una lengua por motivo específico. Recordemos que en la unidad pasada ya hablamos de la lengua, el lenguaje, hablamos del idioma, ¿verdad? Entonces ahí entra más o menos esto, tiene cierta relación bastante importante. Muy bien. Dentro de las variantes podemos hablar que existe una variante geográfica, perdón. Ocurre debido a la distancia geográfica entre dos grupos de hablantes de la misma lengua. Por ejemplo, cuando nosotros estamos o hablamos, por ejemplo, de Centroamérica, si quieren se pueden ubicar en la página 70 de su libro. En las geográficas habla, por ejemplo, del joven o el niño. En Guatemala conocemos al niño como patojo. En El Salvador y en Honduras se le conoce como cipote. Entonces, si usted va a El Salvador y ve un niño, bueno, se le llama cipote. Ese cipote está muy pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala sería ese patojo, está muy pequeño. Aquí encontré unos ejemplos, por ejemplo, para que ustedes puedan analizar. Por ejemplo, andar a pie en Chile significa a pata, muy parecido a lo que coloquialmente pasa en Guatemala. En Argentina es agamba, rayado, ¿verdad? Es que está un poquito loco en Chile y de mala reputación en Venezuela, ¿verdad? Mañoso en el norte de Chile, vea, en el norte de Chile es un ladronzuelo. En el sur de Chile está de mal genio o muy exigente. Por ejemplo, la llave de agua en Chile se le conoce como llave, en Cuba como pluma, como una pluma. Entonces, vea, estas variantes ocurren según el lugar geográfico en el que se esté. En Guatemala hay ciertas palabras bien complejas, ¿verdad? Que se pueden utilizar y ciertamente varía también la forma en la que se utiliza la lengua. Aunque casi siempre, ¿verdad? Si usted va a Petén, patojo va a seguir siendo patojo, ¿verdad? O si va a Izabal, patojo es patojo. Pero ya al cruzar la frontera ya vemos que tiene un cambio bastante significativo. Bien, vamos a hablar de la variante diacrónica. Depende de la distancia temporal entre dos grupos de hablantes. Hablamos de tiempo, hablamos de siglos, hablamos de la evolución del idioma. Por ejemplo, del siglo XV al siglo XXI hay una diferencia magnífica del idioma español. Hablamos del castellano antiguo. Ustedes recordarán los que leyeron su obra del Cantar del Mío Cid. En esa obra había un español antiguo y a la par un español moderno. Bueno, así es como fue variando. Aquí tenemos ejemplos. Antes la botica era la farmacia. Voy a ir a la botica o tengo que llegar a la botica. Estamos hablando de la farmacia. Prácticamente evolucionó. El pilsener, o sea, la cerveza, ¿verdad? El malón, una fiesta, carrete, todo eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Y dependiendo del lugar a donde nosotros vayamos o nos ubiquemos, el idioma español siempre se ha modificado. Ha dado digamos, una vuelta en vías de contextualizar las variantes del idioma. Por esas razones que se ha modificado. Porque dependiendo de las sociedades ya no se utilizan las palabras tan antiguas porque el contexto es diferente. Por eso se modifica. Muy bien, vamos a ver acerca de la variante diastrática. Son diferencias
de habla debido a condiciones puramente sociales, como la educación, la situación económica, etcétera. También corresponde al uso de la lengua según la edad, el nivel académico o grupo social. Aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, a nivel coloquial, sabemos todos que son situaciones informales. Se usan cartas en conversaciones cotidianas, etcétera. Un nivel formal ya son situaciones formales de la comunicación. Ya utilizamos oraciones complejas y palabras. Un informe, un acta, ¿verdad? Un ensayo, por ejemplo. El nivel culto o marginal se alteran la fonética y morfológicamente las palabras. Vemos la morfología, ¿verdad? La forma. Se utiliza por personas que no han accedido a la educación. Por ejemplo, miren, ignora, en lugar de decir señora, ¿verdad? No hay un nivel tan culto que digamos. El nivel jergal se habla de, son hablantes que pertenecen a diferentes grupos sociales, ¿verdad? Hay argot, hay jergas y los profesionales, ¿verdad? Vemos acá que este tipo de variante modifica un aspecto muy importante que son la situación social y la situación educacional. Una persona con situación social variable no tiende a elevar su forma de hablar de una forma más comprensible y correcta, ¿verdad? Utiliza palabras muy simples, a diferencia de una persona educada. Vaya a ver usted un abogado o un doctor, tiene una jerga que a veces no logramos comprender porque ellos se mantienen en su nivel académico y bueno, está hablando de la enfermedad, pero, o del problema jurídico, pero nosotros en nuestro nivel académico no logramos comprender porque ellos ya elevaron mucho su nivel académico. Entonces, eso es muy importante también para todos nosotros. Tenemos que estudiar y esto se logra leyendo. Una persona que lee eleva su nivel jergal. Una persona que tiene un nivel jergal adecuado es profesional y es bien vista en la sociedad. Y por último, la variante situacional depende del contexto en el que se desenvuelve. Debe ser de forma, algo formal, perdón, y algo informal. Lo formal se utiliza a nivel culto de la lengua, mensajes de autoridades públicas, bodas, informes. Los que han tenido la oportunidad de ir a una boda, vemos que el abogado o el cura o el pastor tienen la forma adecuada de presentar a las personas, ¿verdad? O un informe de autoridades públicas, por ejemplo, lo que hace el presidente de la República durante estos días, nos ha dado un informe completo y utiliza una jerga bastante interesante porque él es médico y aparte político. Lo informal se utiliza un nivel familiar, en casa, ¿verdad? Es un poquito más coloquial. Vemos como Luis habla y Pedro pues, le contesta. Entonces hay ciertas cuestiones situacionales que nos hacen llevar hacia el contexto en donde nos desenvolvemos. Muy bien chicos, todo esto fue extraído del libro de comunicación en lenguaje nuevo, de 9, perdón, editorial Susaeta. Este es nuestro libro de texto que utilizamos, ¿verdad? También, pues, palabras de su profesor, investigación de su profesor y deseo que esto pues les haya quedado a ustedes claro. Cualquier duda pueden escribirme, no se preocupen. Pueden mandarme un mensaje. Próximamente vamos a utilizar Google Meet y ahí vamos a trabajar ya en vivo. Entonces les agradezco mucho, Dios les bendiga y gracias por ponerle atención a este video. Cuídense.